si se escucha bien o mal, si se ve lo que... Sí, profe. Bueno. Buenas noches, profe. Sí, sí, se escucha bien, se ve. Bueno, vamos a hablar sobre las patologías principales en cuello, ¿sí? En tomografía computada. ¿Está bien? Digamos, obliga en parte, ¿no? la cantidad de aplicaciones, la cantidad de patologías que podemos observar a través de la tomografía en el cuello, obliga a hacer una clase aparte, ¿no? De tórax, ¿no? Porque ustedes cuando vean, si tienen la posibilidad de hacer el curso, si lo hicieron de resonancia magnética, cuello y tórax se da todo de uno porque no tiene tanta aplicación, ¿sí? En lo que estamos, lo que nosotros queremos ver y lo que queremos ir aprendiendo. ¿Está bien? Para empezar, ustedes tengan en cuenta que el cuello es una región que es muy chica, es muy corta, ¿sí? No tenemos grandes dimensiones en comparación, por ejemplo, con el abdomen, el tórax, las pelvis o con los miembros, y sin embargo tiene gran cantidad de estructuras anatómicas, ahí forma parte la vía aérea, está el sistema digestivo, ¿no? Estructura del sistema digestivo, glándulas endocrinas y exócrinas. Son gran cantidad de estructuras vasculares importantes en la irrigación, por ejemplo, del sistema nervioso central y demás, que primero amerita que nosotros lo estudiemos aparte, en tomografía, porque tenemos varias aplicaciones para poder estudiarla, y también amerita que el médico, que sea el tratante, esté altamente especializado. Veamos un ejemplo, que en cirugía, por ejemplo, está el cirujano general, el coloprocto, y después está el cirujano de cabeza y cuello. Quiere decir que esa zona tiene que estar manejada, tiene que ser operada, tiene que ser tratada por una persona que tiene una especialidad muy grande, que tuvo que hacer primero una especialidad quirúrgica, después de hacer la especialidad quirúrgica, dedicarse profundamente en lo que es cabeza y cuello, con lo cual es lógico, ¿no? Porque un error bastante importante, no solamente en el diagnóstico, sino que en el tratamiento, en la cirugía o en cualquier tratamiento que haga, puede evolucionar en grandes y graves consecuencias para el paciente. ¿Está bien? Bueno, cuando quiera arrancar, ahí está. Anatómicamente, sabemos que el cuello está dividido por dos triángulos grandes, ¿sí? Dos grandes triángulos. El anterior, que sería el visceral y carotídeo, que es donde se encuentran todas las estructuras, ¿sí? Digamos, todos los órganos, ¿sí? Y el posterior, que es donde se encuentra el plexo braquial y las cadenas ganglionares, los ganglios, ¿sí? Laterocervicales, con las distintas regiones, que no es el motivo de la charla, pero es importante conocerlas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que divide a los dos triángulos, el anterior y posterior? El músculo esternocleidomastoideo, que es este músculo largo que se inserta arriba en la mastoides, ¿sí? La apófisis mastoides, y abajo en el esternón. Por eso se llama esternocleidomastoideo, ¿sí? Este músculo divide al cuello en dos triángulos, uno anterior y otro posterior. ¿Está bien? Otra vista, digamos, de los dos triángulos. Aquí tenemos una vista más bien anterior, ¿sí? Donde están no solamente los músculos esternocleidomastoideos, sino que también los músculos trapecios, el homoioideo y otros músculos que se encargan de mover la cabeza, el cuello y el hombro. Y aquí hay un esquema bastante ilustrativo sobre las distintas regiones y las distintas estructuras que nosotros vamos a evaluar en un estudio de cuello. ¿Sí? En este caso, una tomografía de cuello. Vamos a tener entonces todo lo que sería el compartimiento anterior o compartimiento visceral, o el triángulo anterior, que es el triángulo visceral, en donde vamos a ver estructuras como por ejemplo la tiroides y la paratiroides. La paratiroides generalmente no se ve, pero tengan en cuenta que está en relación a la glándula tiroides. Eso compromete el espacio visceral, ¿sí? Por detrás de la tiroides está la tráquea, que es una estructura aérea,
que lo que permite es el pasaje de aire, ¿no? Desde la laringe hacia los pulmones, hacia los bronquios en realidad. Por detrás de la tráquea está el esófago, ¿sí? Ese sería el espacio visceral. Después está el espacio carotidio, es decir, hacia los costados de la glándula tiroides para afuera, el espacio carotidio donde está la arteria carótida primitiva, y hacia afuera está la vena yugular. ¿Está bien? Después está el espacio prevertebral, por delante de la vértebra, y por detrás de la vértebra el espacio vertebral posterior. ¿Está bien? Y reconocemos anatómicamente en el cuello dos fascias, o sea, dos capas grandes. Una fascia superficial, que es la que rodea el cuello, que es donde se encuentra el tejido celular subcutáneo, que contiene músculos, vasos sanguíneos, nervios y ganglios superficiales. De ahí la importancia de la experiencia del médico para operar patología del cuello. Tiene que tener mucha experiencia. Yo no me operaría con cualquier persona, ¿sí? Tiene que ser alguien que esté capacitado. Y está la fascia profunda, que tiene a su vez tres capas: una capa superficial, una capa media o pretraqueal y la profunda o prevertebral, ¿sí? Con esto vamos a tener el cuello dividido en muchos compartimientos y espacios, que los vamos a ir conociendo de a poquito a medida que pasa la charla, ¿sí? Pero a medida que hablamos vamos a ir viendo, ¿no?, que hay distintos espacios y distintos compartimientos de acuerdo a la zona en donde estemos. Cuando uno habla de tomografía de cuello, así como cuando yo alguna vez les hablé sobre la tomografía de cerebro, ¿qué es lo que pensarían ustedes? ¿Cómo pensarían que vendría un paciente con una patología de cerebro? Y la mayoría, puede ir pensando, que puede tener una afasia, una paresia, una parestesia, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, entre otras cosas. Los pedidos más frecuentes en el cuello, a ver, si uno se pone a pensar, tanto en ecografía como en resonancia como en tomografía, uno de los principales, de las principales pedidos, de los principales pedidos médicos del estudio de esta región son las masas cervicales, es decir, un bultito. Muchas veces vienen en ecografía pacientes porque sienten una bola, que les crece el cuello, porque sienten una pelotita, que puede ser un ganglio, que puede ser un lipoma, que puede ser un quiste sebáceo, o puede ser cualquier otra cosa. ¿Está bien? Lo importante de esto es que, por ejemplo, si es un ganglio, determinar si ese ganglio es patológico o no, ¿sí? Porque a veces mucha gente, y sobre todo las personas que son muy delgadas, se tocan un bultito en la zona cervical y por ahí ese bultito termina no siendo nada, ¿no? Porque al ser delgados, no tener casi grasa en el tejido celular subcutáneo, las masas palpables son más fáciles. Entonces por ahí se tocan un ganglio que es normal, entonces la mayoría de las veces pasa eso. Es un ganglio que es normal y que no hay que tomar conducta alguna. Muchas veces pueden ser ganglios que estén aumentados de tamaño, como son las adenomegalias. En cuello, hablamos de adenomegalia cuando supera el 1.5 centímetros, o sea, 15 milímetros o más, ¿sí? Y esos 15 milímetros tienen que estar medidos en el diámetro menor, tengamos en cuenta eso. Es decir, el ganglio tiene una forma de riñón, o sea, tiene un diámetro mayor, más largo, y un diámetro menor, que es más cortito. El diámetro menor tiene que ser menor a 15 milímetros. 15 milímetros o 1.5 centímetros. El diámetro mayor no, el diámetro mayor mucho más. ¿Está bien? Entonces ahí estamos hablando de ganglios en rango adenomegálicos. Pero también están los ganglios adenopáticos, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de una adenopatía es cuando el ganglio pierde la estructura normal. Un ganglio normal tiene una corteza y una médula, tiene forma de riñón, ¿sí? Cuando se pierde esa estructura normal, cuando no se ve bien la corteza, cuando no se ve bien la médula, por X motivo esa densidad grasa de la médula se pierde, estamos hablando de un ganglio que está adenopático. Otras de las patologías por las cuales puede consultar, por ejemplo, es una patología laringea. Y cuando hablamos de patología laringea, si la laringe es el órgano encargado de la fonación, el paciente va a tener una afonía o difonía, que de acuerdo al tipo de evolución y al antecedente del paciente, nosotros podemos pensar que es un producto algo benigno, como por ejemplo una infección, una laringitis, o porque forzó la voz, porque estuvo
gritando, porque es cantante, porque estuvo en la cancha gritando, o algo por el estilo, entonces quedó afónico por eso, o algo que sea progresivo y permanente, como por ejemplo en la patología tumoral, ¿no? Algo que es permanente. Patología tiroidea, ¿sí? ¿Qué estaríamos pensando? Pensamos, por ejemplo, pacientes con hipo o hipertiroidismo, ¿sí? Pacientes con tiroiditis que pueden estar asociados a hipo o hipertiroidismo, generalmente se asocian a alteraciones con muchos trastornos en el metabolismo, gente que o pierde mucho de peso si tiene hipertiroidismo o o aumenta mucho el peso, ¿sí? Aumenta mucho peso cuando tiene generalmente hipotiroidismo, ¿sí? Y hay múltiples causas variadas. Cansancio, insomnio, ¿sí? Como muchas cosas dependiendo si es hiper o hipotiroidismo. Por ejemplo, malformaciones arteriovenosas pueden darse también, ¿sí? Con alteraciones, también tumoraciones palpables, entre otras cosas. Cuando se le pide por patología paratiroidea o de otras glándulas, ¿sí? Que también, si es por ejemplo algo tumoral, bueno, obviamente una hinchazón, una dureza o algo duro pétreo, que es fijo, ¿sí? A los planos, cuando uno lo empieza a tocar no es algo móvil, ¿sí? Sino que es algo que está duro, adherido al tejido celular, a las estructuras de partes blandas. Entonces, eso nos puede hacer pensar una patología tumoral de la glándula paratiroides, de la glándula parótida, quise decir, o de las otras glándulas salivales, como las submaxilares, ¿sí? Pero también hay otras patologías como la parotiditis, la famosa papera, ¿no? Litiasis, entre otras cosas. Y también está la patología infecciosa, como los abscesos odontógenos u otro tipo de abscesos. ¿Está bien? Y otro de los motivos por lo cual puede solicitarnos el paciente o el médico que nos pide el estudio es para evaluar los vasos del cuello, ¿sí? Para eso se utiliza la angiotomografía, la angiotac de vasos del cuello. Y la patología esofágica, estaríamos pensando en un paciente que viene, por ejemplo, con una disfagia, ¿sí? Cuando tiene un trastorno al tragar, tiene problemas, digamos, intolerancia a los sólidos primero, después a lo más blandito, más papilla, y después va a tener intolerancia al líquido también, ¿no? Se atraganta, le dificulta muchísimo, ¿sí? Sobre todo en pacientes con acalasia o en pacientes con patología tumoral, ¿sí? En el esófago. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Las indicaciones más frecuentes por las cuales, que esto es algo de lo que yo les estuve hablando hasta recién, cosas de las cuales se puede pedir una tomografía de cuello. Generalmente la tomografía de cuello suele, dependiendo de la patología, lo que uno quiere ver, y eso suele ir acompañada de una tomografía, por ejemplo, o de macizo craneofacial para ver si hay alguna lesión o alguna afectación en los senos paranasales, o también acompañado de una tomografía de tórax, ¿está bien? Para ver si hay algún otro tipo de afección. Generalmente suelen pedirlo mucho los hematólogos para ver la respuesta al tratamiento y el seguimiento de muchos pacientes con linfoma y leucemias, que se caracterizan por tener muchas adenomegalias o adenopatías. Entonces, para ir evaluando en todo el cuerpo, desde el cuello hasta la pelvis, van viendo, van evaluando la respuesta al tratamiento y demás. Cosa que es una controversia porque como en tomografía utilizamos rayos X, tenemos que tratar de proteger lo más posible al paciente. Y si estos pacientes se hacen tomografía, por ejemplo, de cuello, tórax, abdomen y pelvis, con y sin contraste endovenoso, todo, no se puede, ¿sí? En estos casos se utiliza, se hace un cuello sin contraste y después cuello, tórax, abdomen y pelvis, todo con contraste. ¿Está bien? Para poder optimizar las imágenes, para poder utilizar de manera más óptima el contraste endovenoso y así emitir la menor radiación posible. Tengamos en cuenta que estos pacientes a veces se realizan de 1 a 2 tomografías por año por control, ¿sí? Entonces, si se imaginan que una tomografía de tórax equivale a 400 placas de tórax,
estamos hablando que lo vamos a irradiar muchísimo, porque además le hacemos cuello, tórax, abdomen y pelvis. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de las, no me quiero ir mucho en las ramas porque podemos hablar muchísimo dentro de todas las patologías frecuentes, entonces vamos a tener la patología tiroidea, como bocio, nódulos tiroides o tumores, ¿sí? Patología linfoproliferativa, como es el linfoma, que yo ya les había explicado, que es el que se asocia, digamos, suele estar acompañado también de tórax, abdomen y pelvis. Patología de las cuerdas vocales, como yo ya les había dicho, parálisis, ¿sí? De las cuerdas vocales o un tumor primario, masas sólidas, mixtas o quísticas, y postraumáticos, ¿sí? Como para ver si hay enfisemas o si hay hematomas. ¿Está bien? Dentro de lo que es la patología infecciosa, tenemos uno de los principales o uno de los abscesos más frecuentes que pueden haber en esta zona, que es el absceso odontógeno. El absceso odontógeno no es más que una colección a nivel de la cabeza y cuello, cuyo origen es odontógeno. Es decir, su origen es una muela rota, cariada, maltratada, que no le damos mucha pelota, por decir así. Ha pasado muchas veces, generalmente cuando viene con estos abscesos odontógenos, está casi 100% asociado a este tipo de pacientes. Pacientes con alguna patología en alguna muela, algún diente o algo por el estilo, que se infecta y esa infección empieza a migrar. Y esa infección empieza a migrar y hay que empezar a tratarla. Porque si no la tratamos en tiempo adecuado, puede dirigirse hacia el mediastino, generar neumomediastino, complicaciones, e incluso puede desarrollar la muerte. Me ha pasado ver pacientes que les hacía la ecografía y al mes que no respondía bien, porque encima era un tratamiento muy prolongado con bacterias muy resistentes, no respondía bien, entonces terminaban con muchas complicaciones, incluso alguno que otro ha fallecido. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, como bien dice acá, ¿no? Que las infecciones no tratadas, las odontógenas no tratadas, pueden tener una rápida propagación. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De una colección, ¿sí? Como se ve acá, como marca las flechas rojas, una colección que está muy en relación con la mandíbula, ¿sí? Como estructuras anatómicas que podemos ver. Acá vemos una tomografía de cuello con contraste, cortes axiales. Acá vemos, por ejemplo, la vena yugular, las carótidas interna y externa, ¿sí? Esto es parte del hueso ioides, esta es la epiglotis, y acá tenemos la colección que vendría a ser en parte casi como submandibular, por decir así, ¿no? El origen, una carie, ¿está bien? Entonces, como yo ya les había dicho, el componente infeccioso se puede propagar hacia los espacios profundos, cervicofaciales, a través de las aponeurosis musculares y generar complicaciones bastante grandes, por decir así. Acá tenemos, por ejemplo, como bien dice la imagen, es un absceso submandibular que se ha extendido por la faringe hacia el mediastino. Fíjense, acá está todo lo que es la faringe, fíjense qué engrosada que está esta pared posterior, el cabo, la mucosa del cabo y demás, está todo engrosado, y se va dirigiendo hacia el mediastino. Esto va a terminar dando una mediastinitis, y esto puede complicar la vida del paciente. ¿Está bien? Tiene una propagación muy fácil. Este es otro tipo de absceso, pero se trata igual, o sea, el tratamiento del absceso tiene que ser un tratamiento antibiótico, drenaje del mismo, porque cuando los abscesos son muy grandes, la vascularización no llega. Estos son, a ver, todo lo que se ve acá líquido, de menor densidad, como se ve acá en el piso de la boca, no es más que células muertas, ¿sí? O sea, es tejido celular muerto, con piocitos, con pus, con mucha pudredumbre, por decir así. No hay vascularización. Y el antibiótico llega por sangre ahí. Entonces la forma es o inyectar antibiótico en esa zona para ir matando al bicho, o drenarlo, sacar todo ese material, de paso se manda a analizar para ver cuál es el bicho que está causando el absceso y resistente a qué antibióticos es, para no dárselo. ¿Sí? Un gran problema que tenemos hoy en día en la medicina es la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque hoy en día un antibiótico lo vende un kiosquero, básicamente. Eso está mal, ¿sí?
Y los antibióticos prácticamente son de venta libre, no son de venta bajo receta. Vayan, intenten ahora a comprar cualquier antibiótico, quizás los más fuertes no, pero vayan a comprar cualquier antibiótico, amoxicilina, clavulánico, lo que sea, y se los van a vender en la farmacia. Se los venden como si fueran caramelos, como si fueran chupetines. Eso está muy mal porque genera una resistencia a los antibióticos que después complica mucho al paciente. Yo nunca me voy a olvidar una vez, en algún kiosco que fui a comprar, que vendían paracetamol y esas cosas, una señora que tenía dolor de cabeza, estaba comprando una aspirina para el coso, y la kiosquera le decía, tomate esta droga que es más fuerte, no querés un antibiótico, tomá. Es como que te duele la cabeza y se toman un antibiótico. Ah, no, porque antes el médico me había dado un antibiótico y me lo tomo. Mal ahí, porque eso también genera mucha resistencia. Esto es algo también que nos sirve a nosotros para aprender, que no solamente nos vamos a infectar de organismos resistentes porque trabajamos en un ámbito hospitalario, sino que también nos vamos a infectar porque todo el tiempo estamos tomando antibióticos y generamos resistencia a ese antibiótico. Y cuando después queremos matar a ese bicho con el antibiótico que lo mata en el 99% de los casos, no lo vamos a poder matar porque generamos una resistencia. En este caso, bueno, el tratamiento es drenar ese absceso, sacarlo, limpiarlo bien y se le da, ahí sí, el antibiótico intravenoso. Se suele dar, es mejor darlo intravenoso porque no pasa por la fase de absorción. Cuando yo incorporo un antibiótico por vía oral, pasa una fase de absorción y un porcentaje se pierde en la excreción, o sea, tanto en la orina como en la materia fecal. No se absorbe todo, porque tiene un porcentaje de absorción. Toda droga tiene un porcentaje específico de su droga de absorción. Todo se llama farmacocinética y farmacodinámica, que no es el caso. Cuando lo damos por vía intravenosa, pasamos esa barrera. Entonces el 100% de ese antibiótico que estamos pasando por vía intravenosa va a circular por la sangre y va a actuar en la zona donde tiene que actuar. ¿Qué se ve acá? Se ve el absceso en el piso de la boca, que está bastante grande, y fíjense acá cómo está disminuida la vía aérea, el calibre de la vía aérea. Esto es importante, porque hay incluso muchas lesiones que son benignas, que toman tamaños tan grandes que tenemos que operarlas en el cuello, porque nos puede disminuir la vía aérea. Si nos disminuye la vía aérea, la ventilación va a estar comprometida. Y si va a estar comprometida, entonces ahí vamos a empezar con una hipoxemia y cambios generales, cambios sistémicos que no queremos tener, ¿sí? Y que no queremos que el paciente tenga. Dentro de los abscesos y del absceso odontógeno también, todos los abscesos, vamos a tener distintas complicaciones. La afección ósea, hablamos de osteomielitis. Mediastinitis, no mediastintas, mediastinitis es otra, ¿sí? Que yo ya les había dicho. La fascitis necrotizante, que es una inflamación de la fascia con necrosis, ¿sí? Cuando la infección va hacia la circulación sanguínea, se genera la sepsis, la septicemia, ¿sí? Cuando esa infección puede llegar a través, así como migra hacia abajo, el mediastino puede migrar hacia arriba, generando abscesos cerebrales, meningitis, ¿sí? Trombosis del seno cavernoso, entre otras cosas, y complicaciones vasculares, como absceso de la vaina carotidia, erosión de las arterias carótidas, tromboflebitis séptica de la yugular interna, y otras. Incluso también puede evolucionar a complicaciones de la órbita, infecciones preseptales o periorbitarias, ¿sí? El famoso edema periorbitario, e infecciones orbitarias, ¿sí? Las más complicadas entre estas dos, las preseptales y las orbitarias, van a ser las orbitarias. ¿Por qué? Porque son las que afectan todo lo que es la musculatura, la grasa y demás que está por detrás del globo ocular. Esto lo vamos a saber primero porque el globo ocular puede estar empujado hacia adelante, porque si hay alguna infección que está haciendo efecto de masa, lo puede empujar. Esto se llama exoftalmos, ¿sí? Unilateral, de un lado solo. Cuando el exoftalmos es bilateral, puede ser asociado a otra cosa, no a una colección, ¿sí? Pero cuando hablamos de es unilateral, puede ser un tumor, ya sea benigno o maligno, o una infección, por ejemplo, ¿no? Y también porque yo le dije que la musculatura extrínseca del ojo puede estar afectada. Si se afecta la musculatura del ojo, vamos a tener
una alteración en el movimiento del mismo, del globo ocular, con afección también del nervio óptico y con pérdida de la visión y otras complicaciones. ¿Cuál es la forma de distinguirlo? ¿Sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo tuve lamentablemente hace un par de años una celulitis preseptal. No tuve, gracias a Dios, una orbitaria, porque si no, no estaría acá. ¿No? La verdad se complicaría mucho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo me hablaron? En directa yo tenía el ojo así, parecía Rocky, me levantaban el párpado y me decían, move el ojo, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, el ojo se movía bien. Eso da un indicio de que no está afectada la musculatura extrínseca del ojo, no hay ninguna afección de la musculatura, entonces el ojo se mueve bien, no hay ningún tipo de problema, descartamos la infección orbitaria, que es la más grave, hay que tratar la periorbitaria. ¿Cómo se descarta? ¿Cómo se trata? Como me hicieron a mí, por ejemplo. En cuanto fluctúa, se drena, se saca, hay que apretar, 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 sale pus y se va limpiando y hacer la toilette como corresponde. ¿Está bien? Acá vemos, por ejemplo, un aumento de la densidad de las partes blandas, fíjense el espesor a nivel de los músculos masticadores, el macetero, el pterigoideo, ¿sí? Acá está del otro lado, el lado izquierdo, que está normal, y acá está bien engrosado. Pero además hay otra cosa, hay afección ósea. Si nosotros nos fijamos acá, fíjense esta rama ascendente del maxilar del lado derecho, cómo está en comparación con la contralateral. ¿Sí? Está clarito. Acá tenemos otra de las causas, ¿no? Fíjense, un gran ejemplo. Lipoma. El lipoma es una lesión benigna. O sea, un lipoma en el brazo, yo me lo dejo, no pasa nada, porque yo sé que no va a malignizar y es algo que no va a presentar ninguna complicación. Quizás por algo estético me lo puedo sacar, ¿no? Ahora, fíjense un lipoma aquí, cerca de la vía aérea, a nivel del cuello, en el espacio prevertebral, cómo está empezando a comprimir la vía aérea. Fíjense acá la empieza a comprimir. Cortes más abajo, fíjense cómo está. Parece una ranurita muy chiquitita. Desplaza y comprime la vía aérea. Entonces este lipoma hay que sacarlo, porque si crece un poquito más, me va a tapar, me va a ocluir por completo la vía aérea. ¿Y cómo respiro? Cada vez se hace más difícil. ¿Está bien? Entonces, para evitar complicaciones mayores, se opera eso. Se tiene que operar. Y lo tiene que operar una persona avisada. Porque si lo opero yo, que nunca hice una cirugía, fíjense la estrecha relación que hay con las estructuras vasculares, con estructuras nerviosas, el nervio recurrente, por ejemplo, o laringio, pasa por esa zona. ¿Sí? Parálisis, por ejemplo, diafragmática podemos llegar a ocasionar. Aún así, con manos avesadas, con manos muy entrenadas, podemos tener complicaciones bastante graves. ¿Sí? Imagínense una persona que no tiene tanta experiencia. Por eso insisto en la experiencia, insisto en que esto tiene que ser evaluado, tratado por una persona con muchísima experiencia. Otro espacio es el espacio parotídeo. ¿Sí? La glándula parótida se encuentra a la altura de los pabellones auriculares, por delante de los pabellones auriculares. ¿Sí? Y desemboca la saliva por el conducto de Stennon. El conducto de Stennon, no sé si a ustedes a veces le pasan, cuando tienen mucha hambre y se van a poner un bocado en la boca y por ahí sale un chorrito de saliva, que es, bueno, esa es la contracción del conducto de Stennon, que es un conducto bastante grande, que a veces se puede ver incluso, muchas veces se utilizaba antes, los viejos radiólogos, yo nunca lo hice, ¿no? Se hacían antes las cialografías. Las cialografías, el objetivo que tenía era evaluar justamente el conducto de Stennon, se buscaba a nivel del segundo premolar, que es por la zona donde desembocaba, se buscaba y con una pequeña canulita se inyectaba el material de contraste para pintar toda ese conducto. Para ver si había, por ejemplo, alguna litiasis y una dilatación del conducto. ¿Sí? ¿Qué patologías vamos a tener? En este caso, de la glándula parótida, la parotiditis, la inflamación de la glándula, la cialodenitis, que es una tumefacción indolora y recidivante, la cialolitiasis, o sea, la litiasis de las glándulas parótidas, tumores benignos, como adenoma pleomorfo y hemangiomas, y tumores malignos, como el CA mucoepidermoide. Acá tenemos un ejemplo de un absceso, ¿sí? Una colección, así como vimos los abscesos odontógenos,
parótida del lado derecho, con un importante contenido, un refuerzo, digamos, circular, como que refuerza, lo que refuerza es la pared, adentro no, porque no hay vascularización, ¿sí? Y acá, con la flecha gruesa, está la causa del absceso. La causa del absceso es la litiasis, ¿sí? ¿Qué pasa? Algún conducto, no tiene que ser el externo, un conducto de menor calibre, se tapa por la litiasis, eso genera una dilatación primero, dolor, un intenso dolor, aumento del tamaño de la glándula parótida, pero también el hecho de que la saliva esté estancada en esa zona y no pueda moverse hace que al acumularse se infecte. Como pasa cuando se estanca la orina, por ejemplo, en una litiasis renal. Se estanca la orina, eso se infecta. La orina, que es estéril, generalmente se termina infectando. Si se infecta nos va a dar infección urinaria. En este caso nos va a dar un absceso en la parótida. Fíjense, la parótida del lado izquierdo está completamente normal, con esa infiltración grasa normal. De este lado tiene una alteración de la densidad, está aumentada de tamaño y tiene este absceso bastante marcado. Acá también, lo mismo, fíjense, una glándula parótida en este lado de la izquierda, aumentada de tamaño respecto a la derecha, ¿sí? Y a expensas de una imagen que es bastante homogénea, que tiene bordes bien definidos, que cuando le pasamos el contraste se va a comportar como todos los hemangiomas, lo vamos a ver en la parte de abdomen, en hígado y eso cómo se comporta. Un realce homogéneo completamente, ¿sí? En este caso es un hemangioma, que es un tumor benigno compuesto de, ¿cómo que se llama? Vasos y células muy vascularizadas. ¿Está bien? Aquí vemos otro ejemplo de un hemangioma, pero mucho más grande. ¿Sí? Un hemangioma muy gigante. Esto es una angiografía digital, ¿sí? Se administra el contraste y acá se ve una de las ramas que lo nutre proviene, digamos, de la carótida externa. ¿Está bien? Y fíjense lo grande del tumor. ¿Cómo es el tratamiento acá? Acá lo que hay que hacer es una cauterización del vaso, tratar de que cuando es muy grande, hacerlo con mucho cuidado porque puede haber trombosis y esa trombosis puede generar embolias en otros lados, ¿sí? Entonces hay que tratar de embolizar, cauterizar, bien cerrar el vaso para que después poder hacer la resección quirúrgica. ¿Está bien? Entonces, aquí otra lesión, ¿sí? En este caso una lesión benigna en la región parotidia. Se ve la mandíbula de este lado, la rama ascendente del maxilar, y del lado izquierdo se ve esta lesión que es focal, de bordes definidos, que es el adenoma pleomorfo. El tumor de Warthin es otra lesión bastante benigna, fíjense que es redondeada, con contenido mucoso en su interior, líquido mucoso, ¿sí? Algo espeso. Por eso no es tan líquido como esperaríamos. ¿Está bien? Y en este caso, un carcinoma de parótida. Tengan en cuenta que la parótida tiene dos porciones, una parte superficial y otra profunda. Y dependiendo la parte que afecte, vamos a tener alguna afección o no. En la parte profunda está muy, muy en estrecha relación con el nervio facial. Entonces, si yo tengo un carcinoma de parótida en la parte profunda, va a estar infiltrando el nervio facial, con lo cual muchas veces los pacientes empiezan con, debutan con una parálisis facial. Se le hace una tomografía, está todo normal, entonces algo central no es, tiene que ser algo periférico. Periférico puede ser un herpes, o puede ser también, en este caso, un tumor de parótida. Tranquilamente puede serlo, ¿sí? Hay que evaluar bien también los ángulos pontocerebelosos y demás. Porque al ser profundo, de la parte profunda, puede estar afectando eso. Cuando es de la parte superficial, ahí sí puede consultar el paciente por una tumoración palpable, un aumento del tamaño de la glándula parótida, ¿sí? Y acá tenemos otra patología, que es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica difusa que se caracteriza por tener sequedad de las mucosas. Hay una alteración bastante importante en la secreción de las glándulas, de las distintas glándulas.
falla el páncreas, falla las glándulas salivales, fallan también las glándulas que liberan, que secretan el moco, que humidifica los bronquios. ¿Cierto? También el paciente no solamente va a tener la garganta seca constantemente y demás, sino que también va a tener problemas en la secreción de las glándulas que liberan hacia el estómago y también problemas respiratorios. ¿Está bien? Aquí un gran ejemplo, ¿sí? Un hemangioma, por ejemplo, estos hemangiomas juveniles, un hemangioma que son lesiones muy vascularizadas, sangrantes, por ende, de bordes bien definidos y que realzan de manera homogénea con el contraste luminoso. Pero fíjense esta, tiene un tamaño tan grande, que está empezando a afectar el piso de la órbita, seno maxilar de ese lado no tenemos, las celdas mastoideas y demás. Y si lo seguimos dejando estar esto, va a seguir avanzando. Este paciente puede venir por dos cosas. Puede venir por una insuficiencia ventilatoria, ¿sí? El paciente no puede respirar por la nariz y se le dificulta también respirar por la boca. Y también puede venir por sangrado, esos sangrados incoercibles. Esos pacientes que por ahí están caminando, haciendo su trabajo y de golpe empiezan a sangrar. ¿Sí? Generalmente se dan pacientes jóvenes y nada, el tratamiento debe ser quirúrgico. ¿Sí? Aquí vemos cómo quedó muchísimo mejor después de la operación. Bueno, anatómicamente la glándula tiroides, para ir continuando, yo les había dicho que se encuentra anatómicamente se ubica por delante de la tráquea. ¿Estamos de acuerdo, no? Con lo cual es importante ver muchas de estas patologías en la glándula tiroides, ir evaluándolas porque, por ejemplo, una glándula tiroides que esté aumentada de tamaño, que esté englobando la tráquea, puede comprimir la vía aérea, desplazarla y demás, entonces puede comprometer un poco el distinto funcionamiento normal del sistema respiratorio, por sobre todo. Tengan en cuenta que la glándula tiroides es una glándula endocrina, con lo cual libera hormonas, ¿sí? La T3 y la T4, que van a circular en la sangre y van a formar parte, se van a encargar del metabolismo basal. ¿Cómo viene la cosa? No me quiero ir muy por las ramas porque por ahí después no vamos a tener tiempo para hablar del otro. Pero esto es importante que lo sepan. La glándula tiroides es estimulada por otra hormona, ¿sí? La hormona tirosino estimulante, la TSH. No sé si alguna vez la escucharon cuando le piden algún laboratorio o algo por el estilo. La TSH es la hormona que es liberada por la hipófisis, arriba en la cabeza, ¿sí? La hipófisis libera la TSH, que es la que se encarga de estimular a la glándula tiroides, ¿sí? La TSH se une a los receptores que se encuentran en la glándula tiroides y estimula ahí a la glándula tiroides para liberar T3 y T4. Y la misma circulación de T3 y T4 provoca la inhibición de la hipófisis arriba en la cabeza. O sea, le dice, che, pará, no produzcas más porque ya tengo. ¿Se entiende? Eso se llama retroalimentación negativa, por decirlo así, porque inhibe el costo. Y así está la retroalimentación positiva, porque cuando haya circulación, cuando se detecte una circulación más baja de T3 y T4, se estimula para que se libere la TSH. ¿Sí? Cuando se produce una patología tiroidea, y entonces la alteración anómala de la glándula, se va a producir o porque es algo arriba, ¿sí? Alguna cosa en el hipotálamo, en la hipófisis o por el estilo, ¿sí? Que no produce cantidad o produce en excesivo cantidad de TSH, puede ser que produzca normal la cabeza y que lo que esté fallando sea la glándula tiroides, que no produce lo necesario, o puede ser que se produzca normal, pero que la glándula tiroides no tenga los receptores necesarios o útiles para la TSH, que es la que lo va a estimular. Entonces ahí vamos a tener hipertiroidismo de acuerdo a cómo funciona la tiroides. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Dentro de las patologías de la glándula tiroides que vamos a estudiar, vamos a tener el bocio multinodular, ¿sí? El nódulo tiroideo y el cáncer de tiroides. Después las metástasis. ¿Está bien?
Aquí tenemos un claro ejemplo de un bocio multinodular. Obviamente la idea no es llegar a este extremo, ¿sí? Esta paciente se dejó estar mucho, ¿sí? El bocio multinodular lo que sucede es, al no incorporar la cantidad necesaria de yodo, porque la glándula tiroides necesita yodo, tengan en cuenta eso, necesita yodo para que circule en la sangre, que va absorbiendo para poder producir T3 y T4. Al no poder incorporar la cantidad de yodo necesario, porque no lo ingerimos, porque tenemos un síndrome malabsortivo o algo por el estilo, la glándula tiroides lo que va a tender a hacer es aumentar de volumen, aumenta su capacidad para poder captar la mayor cantidad de yodo que circula en la sangre, ¿sí? Y cuando empieza a aumentar, empieza a fallar, a producir mal, se empiezan a generar nódulos, en este caso se genera un aumento de la glándula tiroides, con muchas imágenes nodulares que se ven acá. Esto por ahí es algo un poco más discreto, pero fíjense que cuando empieza a aumentar la glándula tiroides de tamaño, empieza a comprimir la tráquea, entre otras cosas, ¿sí? Pero acá vemos un bocio, quizás no tan nodular, no tan multinodular, no se ven tantos nodulitos. Si empezamos al final del ojo se puede ver alguno que otro, pero es una glándula tiroides que está aumentada de tamaño y nada más. Aquí vemos, por ejemplo, un bocio multinodular, o sea que se ve muchas imágenes nodulares, heterogéneas, con áreas de menor densidad, que son áreas de necrosis, áreas líquidas, ahí en esa zona, son sólidas, ¿sí? Sólidas y líquidas, y que se está extendiendo, es tan grande este nódulo, que se va metiendo hacia el mediastino, se mete en el opérculo torácico, en el vértice del tórax, entonces ahí empieza a comprimir distintas estructuras y a complicar de otra manera. A ver, el objetivo de una tomografía para evaluar la tiroides es para ver justamente si hay bocio endotorácico. Por ejemplo, se ve por ecografía una glándula tiroides aumentada de tamaño, con múltiples imágenes nodulares, heterogéneas, bla, bla, bla. Se punzan esas imágenes y demás para ver si estas, por ejemplo, son candidatazas, ¿no? Para la punción, porque tienen un tamaño muy grande. Se punzan y se tiene que hacer el estudio para ver si la vía aérea está comprometida y si hay afección en el mediastino. Si se está metiendo hacia el mediastino, si es endotorácico. Es una de las pocos motivos por los cuales se pide una tomografía en un paciente con un problema de tiroides, ¿sí? Porque con una ecografía ya lo puedo resolver. Con una ecografía yo veo el nódulo, puedo ver si es sólido o es líquido, puedo ver si tiene calcificaciones, puedo ver si tiene vascularización, si esa vascularización es tenue o si está muy exaltada, y además si es periférica o si es central. Generalmente, lesiones con calcio, lesiones muy sólidas, más bien heterogéneas, tienen mayor predisposición a ser malignas o a malignizar en un tiempo. Mientras que lesiones más homogéneas, no tan vascularizadas, o vascularización periférica y sin calcificaciones, y también de tamaño más chiquito, van a ser candidatas a ser, o con mayor frecuencia, sean nódulos benignos y que no haya que actuar en ese momento. ¿Sí? Acá tenemos una gran formación en la glándula tiroides que se está metiendo hacia el opérculo. Fíjense cómo está comprimiendo la vía aérea. ¿Está bien? Ese paciente tiene que tratarse lo antes posible. Entonces, como yo les había dicho, nódulo tiroideo, factores de riesgo, aparte de todo eso que vemos en ecografía, por ejemplo, primero hay que tener en cuenta el sexo, la edad, ¿sí? Menos de 16 años y mayor a 45, antecedentes de radioterapia en cabeza o en el cuello, y también nódulo de rápido crecimiento. De ahí la importancia también al seguimiento de la lesión. Y si ese nódulo está adherido y duro a la palpación y no es móvil, ahí tendríamos que estar pensando en una lesión maligna. Acá les presento una imagen nodular. ¿Qué hacemos acá? La describimos. Una imagen nodular, hipodensa, heterogénea, el lóbulo derecho, que mide tanto por tanto. Ahí se acabó el valor de la tomografía. Lo que sigue es ecografía, ¿sí? Ecografía a lo sumo resonancia. ¿Cuál es el objetivo de la tomografía? Por ejemplo, en el cáncer de tiroides. No es detectar el cáncer de tiroides. Estamos equivocados si vamos a pedirle una tomografía para ver si tiene cáncer de tiroides. Todo lo contrario.
lo que confirma el cáncer de tiroides es la anatomía patológica, es sacar material de punción de aguja fina de esta lesión y analizarla, o a lo sumo sacarle el lóbulo o la glándula tiroides y analizarla en el microscopio y ver si está el tumor, ¿está bien? Y ver qué tipo de tumor es. Eso es lo que hace el diagnóstico de certeza. La ecografía puede arrimar el bochín un poco, pero la tomografía para lo que sirve es para estadificación, ¿sí? O sea, para ver si tengo ganglios, voy a poder hacerle el tórax, a ver si hay lesiones nodulares secundarias en el tórax, para ver si hay afección a nivel del hígado, cerebro o de otras estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos los distintos tipos de cáncer de tiroides. El papilar es el más frecuente y el de menor pronóstico, y el de mejor pronóstico, perdón, mientras que el anaplásico es el menos frecuente y es el pronóstico más malo. ¿Sí? También está el linfoma. Fíjense, no importa acá si es una lesión benigna o maligna, pero a mí lo que me interesa es que está desplazando la vía aérea, desplaza la tráquea hacia la derecha. Tenemos estructuras ganglionares, acá en rango adenomegálico, también adenopáticos, y es una lesión mixta, con un componente sólido, como marca aquí la flecha en la imagen de la izquierda, calcificaciones y un componente líquido de menor densidad, como se ve acá. ¿Está bien? Fíjense esta. Todas las densidades se encuentran. Un componente sólido, calcio, líquido, tabiques, paredes engrosadas, desplaza la vía aérea hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, ¿sí? Eso es una lesión primaria hasta que se demuestre lo contrario. Es una persona que se dejó estar por muchísimo tiempo. Incluso también acá se ven algunas adenomegalias, ¿sí? Acá irregulares, adenopatías, también sería de rango adenopático. Con respecto a la laringe tengan en cuenta que se caracteriza por ser el órgano encargado de la fonación, ¿sí? Es el órgano que está encargado de la fonación. Con lo cual, si afecta las cuerdas vocales, ¿verdad? Vamos a tener problemas en la fonación. Ahora, si no afecta las cuerdas vocales, por ejemplo, afecta las cuerdas vocales falsas o la epiglotis o algo por el estilo, el problema va a ser otro, va a ser algo más bien respiratorio, ¿sí? La laringe se divide en tres zonas: la supraglotis, o sea, por encima de la glotis, ¿sí? Donde se encuentra la epiglotis, cuerdas vocales falsas, ventrículo de Morganini, la glotis, que son las cuerdas vocales verdaderas y los cartílagos aritenoides, y la subglotis, que está por debajo de las cuerdas vocales. ¿Está bien? Hasta el cricoides, el borde inferior del cricoides. La laringe tiene una estructura cartilaginosa, por decir así, con lo cual a veces puede estar asociado a muchas rigideces, algunas calcificaciones o algo por el estilo, que puede estar asociado, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las principales patologías de la laringe? Puede tener estenosis, o sea, disminución del calibre por intubación, ¿sí? Laringocele, que es la presencia, digamos, de una protrusión chiquitita como de aspecto sacular, ¿sí? En la laringe, en la luz de la laringe, generalmente puede ser congénito adquirido, y adquirido puede ser a sopladores, ¿no? Aquellos que tocan en bandas y en los instrumentos de vientos, ¿sí? Bullas, y esto, laringocele, son las cosas más frecuentes que puede llegar a tener. Tumores benignos, esas disfonías ronqueras y cosas que pueden generar los nódulos vocales, pólipos y papilomas, ¿sí? Que deben ser en muchos casos extirpados. Si se hace una laringoscopía, se mete la camarita, el tubito, y se estudia, y obviamente si se ve algo se manda a analizar. ¿Está bien? Y después están los tumores malignos, el cáncer epidermoides, que es el más frecuente. ¿Está bien? Cuando hablamos de un paciente, que puede ser hombre o no, ¿no? Pero con más frecuencia en hombre, asociado a fumar, o sea, el tabaquismo y al alcoholismo, eso sumado a una disfonía de más de 15 días, hay que sospechar en primera instancia un tumor maligno, ¿sí? Acá,
con la tomografía, con los avances de la tecnología, podemos tener, no solamente tener el corte axial, sino que también cortes sagitales y coronales, donde se va a ver bien la estenosis, en este caso. Y hacer reconstrucción 3D. Acá tenemos una reconstrucción 3D donde se ve aquí el stop, cómo está disminuido. ¿Por qué? Por la traqueostomía, ¿sí? Por la intubación, no por la traqueostomía, por la intubación. Este paciente tuvo un problema, lo tuvieron que intubar, cuando le sacaron el tubito, la misma erosión de la mucosa, rigidez, edema y más que se genera, hace que se colapse. Y al colapsar entonces el paciente termina teniendo un tubo endotraqueal. ¿Está bien? Aquí. Está intubado. ¿Está bien? Acá vemos algo que es una lesión algo sutil, ¿no? Donde se ve una imagen hipodensa que realza heterogéneamente y de manera periférica prevalentemente con la administración de contraste endovenoso a nivel de la epiglotis. La epiglotis es la estructura de la laringe que se encarga de tapar la vía aérea cuando nosotros tragamos, ¿sí? Tengan en cuenta que la faringe es un órgano tanto respiratorio como digestivo. Es decir, nosotros al respirar aire por la nariz o por la boca, por eso es posible también respirar por la boca cuando se nos tapa la nariz. Al respirar aire por la nariz o por la boca, el aire entra, pasa por la faringe, de la faringe se comunica con la laringe, ¿sí? Cuando nosotros tragamos el bolo alimenticio, o tragamos saliva o algo por el estilo, el bolo alimenticio pasa por la faringe y de la faringe al esófago. No pasa por la vía aérea porque está la epiglotis. En este caso, si la epiglotis está engrosada y tiene un mal funcionamiento, puede quedar descubierta la vía aérea, entonces cualquier elemento, ya sea sólido o líquido, que nosotros incorporemos, lo vamos a correr el riesgo de que vaya a la vía aérea, con lo cual podemos generar neumonías por aspiración, atelectasias porque se tapa por lo que estemos tragando, el ser espeso se tapa un bronquio o un bronquiolo y terminamos teniendo atelectasias o infartos también, ¿sí? Infartos pulmonares. En este caso, el mismo paciente ven que no hay afectación de las cuerdas vocales, ¿sí? Estas son las cuerdas vocales que dependiendo si está hablando o no, pueden ser que estén un poco más cerradas o más abiertas, como pasa aquí. No hay afectación de las cuerdas vocales. Y fíjense acá, por ejemplo, un CA de laringe, que en este caso sí afecta la cuerda vocal. No sé si a ustedes les gusta mucho el fútbol, yo soy bastante fanático, hincha de Vélez de fútbol, pero no sé si hay varones acá, si hay gente que le gusta. Cuando vean esto, recuerden Falcioni, ¿sí? El que fue técnico de Vélez, de Boca, de otros clubes, que ahora está en Banfield. Falcioni tuvo cáncer de laringe. ¿Recuerdan la voz que tenía Falcioni antes de ser operado? La voz que tiene ahora, perdón, me están escribiendo algo. La voz que tiene ahora, ¿sí? No me carga el chat. Bueno, el rugby a mí mucho no me gusta, chicos. Lo lamento. Bueno, me imagino que lo conocen a Falcioni los que saben de fútbol y los que no también, porque es un tipo bastante mediático. Recuerden la voz que tenía, era una voz ronca, bien gruesa, tipo como Menotti, como esos, o Basile, que habla fuerte, esa voz grave, bien fuerte. Y ahora fíjense la voz que tiene Falcioni, habla como Chirolita, ¿no? Como, ¿por qué? Porque tuvo un cáncer de laringe que afectó la cuerda vocal, seguramente eso se asoció a una difonía y demás. Lo tuvieron que operar y ahora esa cuerda vocal no funciona igual. Incluso le sacaron por ahí parte de cuerda vocal y eso. Obviamente, me imagino que no tenía esta afección porque esto es un pronóstico mucho peor. Fíjense esta lesión. Esta lesión tiene afección de la cuerda vocal del lado izquierdo, ¿sí? Comprime toda la luz de ese lado y desplaza un poquitito la luz hacia la derecha. ¿Está bien? El lado derecho está normal, pero además tenemos un importante compromiso de partes blandas. Este tipo de lesiones suelen tener también un compromiso
rápido, ¿sí? De las estructuras de partes blandas, el espacio carotídeo. Fíjense cómo incluso la yugular de este lado está más chiquitita que esta, ¿sí? Porque está empezando a comprimir todo este componente de partes blandas que no tiene que estar, está afectando músculos, está afectando tejido celular subcutáneo, dando también seguramente, no, seguramente no, dando adenopatías de aspecto metastásico, ¿sí? Como es en este caso, acá, esto de acá, ¿sí? De aquí atrás, ¿sí? Adenopatías bastante importantes. ¿Está bien? Pero recuerden eso, en este caso, si afecta la cuerda vocal, si le llegan a preguntar alguna vez, paciente que viene con un cáncer de laringe o con una patología que afecte la cuerda vocal, lifonía, afonía, ronquera, ¿sí? Entre otras cosas. Muchos de estos pacientes también que vienen con problemas respiratorios también vienen porque tienen apneas en el sueño, porque no pueden respirar bien. Al estar acostados, es más dificultosa la entrada de aire, entonces o roncan mucho o no pueden respirar muy bien, y eso genera una dificultad no solamente para el paciente, sino también para el que está al lado. La pareja que duerme al lado lo va a sufrir muchísimo. ¿Está bien? Aquí vemos entonces el tumor, adenopatía, el mismo paciente, ¿sí? Adenopatía, aquí vemos cómo desplaza la vía aérea. Otro tumor, ¿sí? De laringe, ¿ven cómo está comprimiendo? Toda esta alteración, seguramente hay alguna adenopatía con una afección bastante importante. Continuamos aquí, entonces, en este caso, algo supraglótico. De nuevo, la epiglotis, ¿sí? La epiglotis o epiglotis, como le quieran decir, que está aquí, afectada, ¿sí? Un engrosamiento, una imagen de menor densidad en su interior, realce heterogéneo con la administración de contraste endovenoso. Vemos el repliegue ariepiglótico, perdón, que vendría a ser entre el espacio que hay entre la epiglotis y el cartílago aritenoides, ¿sí? Por aquí atrás, lo que marca en la puerta, en el número 3, digamos, la lesión, ¿sí? De la cuerda vocal, una afección también de la cuerda vocal, y acá algunos ganglios, ¿sí? Fíjense, estos como realzan de manera periférica con el contraste endovenoso, tienen una zona central de menor densidad, se perdió la arquitectura normal del ganglio, ¿sí? Se perdió, aparte de estar aumentado de tamaño, tiene esa pérdida de esa arquitectura. Entonces aquí tenemos el ejemplo del tumor supraglótico. Fíjense la epiglotis, lo engrosado que está. Ya la función de esta epiglotis no va a ser la misma, no va a ser tan eficiente, con lo cual puede complicar bastante el pasaje de sustancias, sobre todo líquidas, ¿no? Que pueden pasar a la vía aérea. Aquí otro tumor de cuerda vocal. ¿Está bien? De este lado, del lado de la izquierda, fíjense cómo está más engrosado respecto al de la derecha. Yo les había explicado que la faringe era un órgano, es el único órgano que forma parte, tanto del sistema digestivo como del sistema respiratorio. Lo que hace es como un pasaje entre, digamos, en el alimento, entre la boca y el esófago, está la faringe, y entre las fosas nasales, por ejemplo, y la laringe, va a estar la faringe. Es un órgano, entonces, que forma parte de los dos. Y su afección también es bastante importante. Por ejemplo, tengan en cuenta esto, es un hallazgo, una cosa que yo les quiero mencionar. Más de uno acá seguramente tuvo alguna vez, o cursó alguna vez algún resfrío, vieron, bastante importante, con mocos o sinusitis o algo por el estilo. Cuando nosotros tenemos muchos mocos, esa cosa, ¿qué es lo que nos pasa? Se nos suelen tapar los oídos. ¿Y eso por qué es? Porque la faringe comunica el oído medio con la cavidad oral, que es lo que permite la adecuada neumatización del oído medio y del antromastoide, de las celdillas mastoides. O sea, el aire que está en el oído medio y las celdas mastoides llega a través de
las trompas de Eustaquio, que se encuentran en la faringe, que cuando estamos muy congestionados se tapan. Y se tapan, por eso después tenemos esa sensación de que se nos tapan los oídos. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando vamos a la altura, estamos de viaje en una montaña o estamos en un avión o algo por el estilo. ¿Qué nos pasa? Se nos tapan los oídos. ¿Cómo lo destapamos nosotros? Nos tapamos la nariz y hacemos fuerza. Ahí estamos activando la trompa de Eustaquio para permeabilizar el oído medio. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales afecciones de la faringe? Amigdalitis, el absceso amigdalino, celulitis, absceso odontógeno, que ya lo hemos visto, el croup, ¿sí? Que es la faringitis, por decir así, esa tos típica perruna de la faringitis, y epiglotitis generalmente. ¿Está bien? Aquí tenemos, dentro de los ejemplos, voy a estornudar, perdón. Bueno, perdón. Dentro de la patología infecciosa, vamos a tener, hablando de faringe me dan ganas de estornudar. Vamos a tener los distintos abscesos: faringios, parafaringios y retrofaringios. Es decir, de acuerdo a dónde se ubican, si se ubican en la faringe, al lado o alrededor de la faringe, o por detrás de la faringe, vamos a tener esos llamados. ¿Está bien? Que no es más que una colección de líquido, y cuando pasamos contraste realza periféricamente, que es la pared, que puede estar engrosada, pueden tener tabiques y demás, no hay vascularización por dentro, ¿sí? Eso es un absceso. En este caso, a nivel de la amígdala, ¿sí? El absceso amigdalino. Las amígdalas forman parte del sistema inmunológico, muchas veces se suelen inflamar cuando estamos en un proceso infeccioso, y ya después de la edad adolescente no tiene mucha importancia. Por eso muchos de estas amígdalas suelen ser operados, ¿no? en muchos niños, sobre todo en pacientes que tienen esas amígdalas muy grandes, que están muy hipertrofiadas, alérgicas, y que evita que respiren con adecuada, que respiren con facilidad. Entonces muchas veces se operan estas amígdalas. Y aquí tenemos un claro ejemplo de un absceso retrofaringio. ¿Estamos de acuerdo? Como se ve, como se mira acá, ¿sí? Una lesión de menor densidad, algo heterogénea, con una pared y que refuerza periféricamente. Con respecto a las masas cervicales, en este caso masas benignas, salvo las metastásicas, ¿sí? Pero fíjense, aquí entra también el absceso odontógeno, está por ejemplo el quiste tiroigloso y quistes branquiales, que son de origen embriológico, linfangioma, ¿sí? Que es un incremento de la circulación linfangítica, ¿sí? Entonces genera una dilatación de los vasos linfáticos, y eso se ve. Y la tuberculosis ganglionar, ¿no? Que es muy positivo en HIV. Con respecto al quiste tiroigloso, se detecta generalmente como un hallazgo. El paciente consulta porque tiene una tumoración palpable, sobre todo en la línea media, en la cara anterior del cuello, no dolorosa, que a veces puede doler porque se complicó, porque se rascó, porque se golpeó o algo por el estilo. Generalmente es un hallazgo que es de origen embriológico con mayor frecuencia. Hay algunos casos que es idiopático, pero en la mayoría de los casos se dice que es embriológico. El quiste tiroigloso es el conducto. Tengan en cuenta que la glándula tiroides se forma en el sistema nervioso central, en lo que sería la hipófisis, el hipotálamo, por ahí. Y de ahí va descendiendo, hasta ubicar la zona donde la conocemos en el cuello. Desciende a través del conducto tiroigloso durante la embriogénesis en el útero, ¿sí? Sí, el conducto tiroigloso pues va obliterando, se va cerrando. Cuando no se cierra y quedan algunos restos, pueden terminar desarrollando el quiste tiroigloso. ¿Qué puede generar? Bueno, entonces, una clínica compresiva de estructuras vecinas, generando entonces disfonía, estridor, disfagia, disnea y tos. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, un claro ejemplo, el hueso ioides, y por debajo se ve el quiste tiroigloso, que está más bien centrado, pero aquí está tirándose hacia la derecha.
Los quistes branquiales son lo mismo, es lo mismo que los quistes tiroglosos, tiene esa forma, ese contenido líquido, homogéneo, con la administración del contraste endovenoso no realza, tengan en cuenta eso, no hay realce significativo con el contraste endovenoso. Yo esto lo voy a ver de la misma densidad que si le paso o no le paso el contraste endovenoso, va a ser exactamente lo mismo. La única diferencia que se origina en los arcos branquiales. Los arcos branquiales también son estructuras embrionarias que después van a ir desarrollando, van a ir desapareciendo durante la embriogénesis, y entonces una alteración en el cierre y demás hace que se formen estas imágenes quísticas y terminan siendo un hallazgo. Aquí tenemos un quiste de la segunda hendidura branquial, y acá un quiste paratiroide. Esto es otra cosa, ¿sí? No es de origen embriológico, es una lesión benigna, en este caso tiene algunos tabiques por dentro, que vean cómo está desplazando la vía aérea y cómo desplaza la glándula tiroides. La glándula tiroides está acá normal. Ahora, yo les aviso, que la glándula tiroides siempre se ve con esta densidad, ¿sí? Espontáneamente densa. ¿Por qué? Porque tiene yodo. ¿Sí? Al captar yodo, necesitar yodo para producir la T3 y la T4, la glándula tiroides tiene yodo. Y recuerden que el contraste endovenoso que utilizamos en tomografía tiene yodo, es un contraste iodado. ¿Sí? El objetivo es resaltar los vasos y distintos órganos y distintas lesiones. Por eso que la glándula tiroides se ve siempre espontáneamente densa en tomografía. Se ve la tráquea como está comprimida en este caso, y acá esta imagen quística en la paratiroides. La paratiroides es una hormona que se encarga del metabolismo del calcio, la reabsorción ósea y remodelación ósea. Es la que libera la hormona, la paratormona, una de estas hormonas, es una de las hormonas encargadas de la remodelación ósea, son las que generan el famoso callo óseo. Es la que explica el por qué nosotros consolidamos las lesiones y formamos callos óseos y nos fracturamos. Si yo me fracturo el brazo, me ponen un yeso y yo sé que se va a consolidar. Cuando falla esta hormona, o también está la vitamina D, el calcio y otras sustancias más, hormonas más, cuando falla algún metabolismo o algo de esto, o porque no se produce de menos, o hay una mala absorción, o por ejemplo la vitamina D que se produce por el sol. Esto sucede, por ejemplo, acá pasa mucho la gente que vive en el sur, que no tiene tanto sol en el año, entonces no producen tanta vitamina D. ¿Sí? Nosotros que vivimos acá, salimos a la calle y ya automáticamente estamos produciendo vitamina D, no es necesario tomar sol. ¿Sí? Pero en lugares donde donde hay mucha noche, prevalece la noche, como en Ushuaia, en el sur, y donde prevalece mucho los días nublados, la vitamina D es menor, entonces la tenemos que incorporar en la alimentación. ¿Sí? Entonces, cuando hay algún problema de la remodelación ósea, ya sea, por ejemplo, una osteoporosis o una fractura que no se consolida bien, tenemos que sospechar en un problema de la paratiroides. ¿Sí? En este caso, sí, el paciente va a sentir una tumoración palpable y demás, pero en muchos casos no suele verse esto. La glándula paratiroides no se ve generalmente por imágenes, es muy difícil de verla, solamente se va a ver cuando hay alguna patología como esta. ¿Está bien? Aquí tenemos otro absceso. Me cansé de hablar de abscesos hoy. Colección, acá con algunas burbujas aéreas, ven los puntitos más hipodensos que se ve acá. La luz que se ve acá, que está empezando como a comprimirla, si la ven aquí. ¿Está bien? La laringe, la epiglotis, el hueso hioides y demás. Aquí tenemos más detallado el absceso prevertebral. ¿Está bien? O paravertebral. Otro absceso, el absceso laterofaringio, ¿sí? Lo mismo, acá hay algunas burbujas aéreas, una imagen hipodensa, de bordes bien definidos, puede haber alguna adenomegalia también dando vuelta. Pero tengan en cuenta el antecedente del paciente también para el tratamiento. Yo les había hablado de las adenopatías. Esto es un claro ejemplo de una adenopatía, o de varias adenopatías.
múltiples ganglios aumentados de tamaño, con pérdida de ese centro denso, de centro graso, ¿sí? ¿No? O hipodenso, ¿sí? Acá tenemos muchos ganglios aumentados de tamaño con contenido líquido en su interior, que son abscesos, son todas ganglios aumentados abscedados, con abscesos en su interior, que seguramente si lo punzamos, en este caso va a dar Mycobacterium tuberculosis, o va a estar lleno de bacilos tuberculosos. Este caso es un paciente HIV con múltiples adenopatías necrosadas. Y fíjense acá, hay algunos ganglios adenopáticos con alteración de la grasa adyacente, como estos de aquí del lado izquierdo, pero hay otros que son por ahí un poquitito más normales, no tanta alteración. ¿Estamos de acuerdo? Aquí son un poquitito más normales, más chiquititos, pero fíjense, se ven laterocervicales, submaxilares, seguramente supraclaviculares. Eso es la característica del linfoma. El linfoma se caracteriza por tener múltiples adenomegalias en todo el cuerpo. Vamos a ver el mediastino, vamos a tener el mediastino, en retroperitoneo, en mesenterio, cadenas ilíacas internas, externas, hipogástricas y en inguinales también. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo de un conglomerado. Un conglomerado se llama cuando múltiples adenopatías se juntan, se aglomeran entre sí sin respetar la distancia social, hablando de tanto distanciamiento social. En este caso no la respetan, están unas juntas a la otra, no pudiendo diferenciarlas. Si yo quisiera medir acá, no puedo diferenciar una. En este caso es un conglomerado ganglionar que está necrosado, que tiene necrosis en su interior, por eso esta imagen líquida acá. Y un realce periférico con la administración del contraste endovenoso. ¿Está bien? Creo que ya para ir terminando, vamos a hablar un poquito de la angiotomografía de vasos del cuello. ¿Sí? La angiotomografía de vasos del cuello tiene una resolución increíble, la verdad que tiene muy buena resolución de partes blandas, de tejido, tiene una alta sensibilidad para detectar calcio, por ejemplo. ¿Sí? El calcio se ve de una manera increíble, muy bien, y tengan en cuenta que tiene algunas desventajas. La desventaja principal respecto a la angioresonancia es que utiliza contraste endovenoso. El contraste endovenoso que utilizamos en tomografía es un contraste iodado, que si bien los últimos ya son hiposmolares, no iónicos, ¿qué quiere decir? Que tienen una osmolaridad mucho menor a la del plasma, y no iónico quiere decir que no se disocian cuando toman contacto con la sangre, con lo cual van a generar muchos menos efectos adversos que los que generaban los iónicos. ¿Sí? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que puede generar efectos adversos. Entonces, muchas veces, nosotros cuando hacemos el interrogatorio siempre le damos el consentimiento informado y le debemos preguntar, no sé en qué lugares trabajan ustedes o en qué lugares van a trabajar, pero generalmente hay lugares donde se encarga el médico de hacerlo y otras veces hay otros lugares donde se encarga el técnico de hacerlo. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital donde el técnico se pasa el contraste endovenoso. Quizás el médico está ahí dando vuelta, le avisa al técnico, lo voy a pasar, mirá que estate atento por las dudas, perfecto. En otros lados es el médico el que le pasa el contraste endovenoso, ¿sí? En otros lados donde estoy trabajando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ustedes que van a estar haciendo el estudio tienen que saber esto, tienen que interrogar al paciente, detectar los posibles efectos adversos que pueda llegar a tener. Primero tengan en cuenta que el contraste endovenoso se elimina por vía renal, entonces es fundamental pedirle función renal. Función renal es urea y creatinina, punto. Tienen que estar de valores normales. Si está de valores normales, le pasamos el contraste endovenoso. Antes de pasarle el contraste endovenoso, le tenemos que hacer un interrogatorio. ¿Cuál va a ser el interrogatorio? Donde vamos a, para estar preparados, ¿no? Obviamente, sobre algún efecto adverso que pueda llegar a tener. Esto es lo que tendrían que hacer ustedes, ¿no? Si tienen que pasar el contraste endovenoso y no tienen un médico que está constantemente al lado de ustedes, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Interrogatorio. ¿Qué le van a preguntar? Si tiene presión alta, si tiene diabetes, ¿sí? Si la diabetes que tiene, si dice que sí, si toma metformina, porque metformina tiene que suspender 48 horas antes la metformina antes de administrar el contraste endovenoso. ¿Sí? No se puede pasar contraste endovenoso si tomó metformina a la mañana, ¿está bien? O 24 horas antes. ¿Por qué? Porque puede desarrollar una acidosis láctica. Y al paciente no lo vamos a matar de la
diabetes, sino que lo vamos a terminar matando de la acidosis láctica, que genera esa interacción del contraste con la metformina. Preguntémosle también si tiene asma, si tiene alergia a alguna sustancia, si tiene alergia al yodo sobre todo, ¿sí? Si alguna vez hizo estudio, este tipo de estudio, y tuvo alguna reacción adversa. Y si, esto no solamente para el angiotaque, sino también para todos los estudios con contraste que pueda haber en el cuerpo, ¿sí? Y también preguntarle si tiene mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad de la sangre que se genera por tener cadenas pesadas de plasmocitos que se excretan mucho por riñón y compiten con la excreción del contraste. Entonces puede generar también una alteración ahí al no poder eliminarse de manera adecuada el contraste endovenoso. Esas son las cosas que hay que preguntarle. ¿Pasa esto? Perfecto. ¿No pasa? ¿Tienen alguna duda? Se llama al médico y se ve cómo se resuelve. Riesgo-beneficio es acá. El paciente tiene una estenosis que no sabemos si le está tapando algún vaso que irriga de la cabeza. Si no le paso contraste endovenoso, por ahí lo termino matando porque no le puedo hacer el estudio. O no lo termino matando, se termina muriendo por eso. ¿Sí? Y quizás le pasas el contraste y no hace ningún tipo de reacción adversa. Importante que todos los pacientes estén premedicados siempre, ¿sí? Y en este caso se hace con bomba de inyección, se pasa 4 mililitros por segundo y tiene que ser un Avocat 18 en el brazo derecho. ¿Está bien? Se van a evaluar la estenosis, las placas de ateroma, malformaciones, si hay alguna dilatación, medirla, cuánto mide, cuál es la distancia que hay desde el callado aórtico, por ejemplo, hasta la bifurcación de las carótidas y demás. Cuando hablamos de mangiomas o tumores es para ver el vaso que nutre, el vaso nutricio, que es el que vamos a utilizar para poder hacer la resección después. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos crudos y reconstrucciones 3D de este caso de una estenosis, ¿sí? Vamos a medir cuánto hay de estenosis, qué compromiso hay, la placa de ateroma, cuánto mide la longitud y demás, porque esto también nos va, cuanto más precisos estemos en cuanto a la distancia, la ubicación y tamaños, mejor va a ser la prótesis que va a tener el paciente. Lo mismo con los aneurismas. En este caso, por ejemplo, no es más que una vena yugular dominante. Se ve la yugular de este lado acá y esto un poquito más grande. No es nada, sí, es un hallazgo completamente normal. Una vena yugular del lado derecho dominante. Y acá les hablaba la prótesis endovascular. También es importante cuando hablamos, o sea, es importante tanto lo previo como también lo posterior. A este paciente lo más importante primero se va a ver la permeabilidad del vaso, ¿sí? Que la prótesis esté adecuadamente posicionada, que no esté rota y que no tenga fuga, ¿sí? Porque al pasar contraste, si yo veo acá fuga del material de contraste, tenemos que cambiar la prótesis y hay que operarlo porque el paciente no va a estar hemodinámicamente en condiciones óptimas. Acá un ejemplo del uno de los casos que vimos al principio de un hemangioma, ¿sí? Acá tenemos una reconstrucción 3D de un hemangioma facial. Esos hemangiomas que son gigantes, brutos, que deforman la cara completamente, estos se asocian muchas veces a esclerosis tuberosas en la cabeza, con lo que se llama el síndrome de Sturge-Weber, y se ve acá los vasos que lo van nutriendo, que van a tener que embolizarse. ¿Está bien? Esta es la digitalización que les estaba mostrando anteriormente. Acá tenemos un ejemplo del tumor glómico yugular, el tumor de glomus yugular, ¿sí? Nada más que eso. Un ejemplo de una trombosis de la carótida, de este lado, en este caso de la derecha, un paciente por ahí con una disminución en el flujo, esto ya con un Doppler lo podemos ir viendo, pero bueno, la tomografía termina evaluando todo esto. Y una de las cosas también muy importantes que nosotros podemos ver es el enfisema subcutáneo, sobre todo pacientes con antecedentes traumáticos,
Y en pacientes que, por ahí, este paciente puede ser un traumatismo o un paciente que o recibió una intubación y le dañaron la vía aérea, al dañarse, se rompió y empezó a filtrar aire hacia el mediastino y el tejido celular subcutáneo, o también a través de la colocación de vías centrales, catéteres centrales. ¿Está bien? Acá vemos, esto es una ventana pulmonar, para que se den cuenta, y van a ver que todo lo que es lo muscular, óseo y demás, no se ve muy bien porque se ve bien blanco, y todo esto oscuro es aire, es el aire que se mete en el tejido celular subcutáneo. Por eso se llama enfisema subcutáneo, se caracteriza por tener esos crepitantes, el diagnóstico esto, ¿no? Si al paciente lo tocamos, vamos a sentir como cuando rompemos las bolitas de plástico, esas bolsitas que vienen con la bolita de plástico que vienen en los electrodomésticos. Bueno, se va a sentir eso, como que crepita, ¿sí? Se siente idéntico, ¿eh? Y bueno, básicamente eso. Con esto terminamos la patología de cuello. Espero que no haya sido muy agobiante. La semana que viene vamos a tener la de tórax, que por ahí es un poquito más linda. Y si tienen alguna duda, estoy acá a disposición. Tenemos un tiempito. Bueno. Acá, perdón, Carolina del Valle, me había preguntado la diferencia con rezo, pero no sé de qué, porque no lo pude leer. Si está Carolina del Valle, que me explique mejor, así yo le explico.